¿Te has mareado alguna vez al levantarte de la cama? Si te ha pasado, este vídeo es para ti, porque lo que muchos creen que es normal con la edad puede ser una señal de alarma que hay que tener en cuenta. Cada año, una de cada 3 personas mayores de 65 años sufre una caída y aquí viene lo importante, que entre el 20 y el 30% de estas caídas empiezan con un mareo al incorporarse. No es por un tropiezo, sino por la forma como se levantan. ¿Cuál es el problema? Que con la edad nuestro cuerpo necesita más tiempo para adaptarse a los cambios de postura. Es decir, que los reflejos que antes eran automáticos y suficientes ahora tardan un poco más en reaccionar. Si a esto le sumas deshidratación, medicación que cada vez es mayor o situaciones de ayuno o de comer poco, el riesgo se multiplica. Por eso hoy te voy a explicar qué ocurre dentro de tu cuerpo al despertar, cuáles son los 3 errores más peligrosos que cometes sin saberlo y lo más importante, cómo corregirlos desde mañana mismo. Al final del vídeo tendrás una rutina matutina, clara, segura y basada en la evidencia, para que así tus mañanas sean tranquilas y no un susto. Y lo curioso es que la mayoría de estos mareos empiezan con gestos tan cotidianos que ni siquiera los pensamos. Y lo que vamos a hacer ahora es verlos uno a uno. ¿Cuál es el error número 1? Levantarse de golpe. Este es sin duda el más frecuente y el que provoca más sustos. Cuando pasas de estar en posición horizontal, tumbado, a ponerte de pie en segundos, tu cuerpo no tiene tiempo de adaptarse. Durante la noche lo que pasa es que los vasos sanguíneos están relajados y la sangre se ha redistribuido hacia las partes bajas, hacia el abdomen y hacia las piernas. Lo que ocurre es que al incorporarte bruscamente, la gravedad tira de toda esa sangre hacia abajo y el cerebro se queda sin suficiente oxígeno durante unos segundos. A esto se le llama hipotensión ortostática. ¿Y qué significa esta palabra? Pues significa una caída brusca de presión arterial al ponerte de pie. Y en personas mayores o con medicación, este efecto puede ser mucho más pronunciado. Es como si un ascensor hidráulico que ha estado parado toda la noche, si lo subes de golpe, el sistema necesita unos segundos para redistribuir la presión. Pues estos segundos son los segundos en donde aparece el mareo en el caso de una persona. La solución parece simple, pero es básica, es fundamental. Antes de incorporarte tienes que hacer lo siguiente. Haz esto. Primero, mueve los pies dentro de la cama durante 30 segundos. Segundo, estira suavemente las piernas, flexiona los tobillos. Y tercero, respira profundamente 2 o 3 veces. A continuación, te sientas en el borde de la cama. Deja que tus pies toquen el suelo, espera unos 20-30 segundos, que es poco tiempo, y entonces ya te puedes poner de pie. Sé que puede parecer exagerado y me dirás, ¿todo esto solo para levantarme? Estamos apañados. Bueno, pero este minuto puede evitarte una caída y no solo una caída, una fractura. Por eso es importante. Déjame contarte un caso de una paciente que vamos a llamar Carmen, de 74 años. Modifico los datos. Llega a la consulta porque cada mañana sentía un vacío en la cabeza al levantarse. Un segundo estaba bien y al siguiente tenía que agarrarse de la mesilla. Había aprendido a vivir con eso y lo que decía era que es la edad, doctor. En la consulta, al analizar la situación, se descubre que se levantaba de golpe sin darle tiempo al cuerpo a adaptarse. Su presión en reposo era normal de 130-80, pero al incorporarse caía a 95-60, o sea, unos 20 puntos de diferencia. Y este era el problema. Entonces, le enseño una rutina de 3 pasos, de mover las piernas, de sentarse, de hidratarse, y una semana después los mareos desaparecieron. Y su frase fue: doctor, no pensé que algo tan pequeño pudiera cambiar tanto. Aquí lo que tenemos que tener presente es que el cuerpo no envejece de golpe, pero sí pierde reflejos. Y respetar los tiempos del cuerpo es una forma de tener inteligencia corporal. Pero incluso si te levantas correctamente hay algo que muchos olvidan y que puede arruinar todo lo anterior. El error número 2, saltarse la hidratación o saltarse el desayuno directamente. Durante la noche tu cuerpo pierde entre 400 y 800 mililitros de agua. No te das cuenta, pero está ahí. Por la respiración, por la transpiración o incluso sin sudar.
Si no repones este líquido por la mañana, el volumen de sangre circulante disminuye y con menos volumen de sangre la presión baja. ¿Cuál es el resultado? Pues mareos, debilidad y confusión. Es decir, que beber agua al despertar no es un ritual de moda, no, es fisiología pura. Y hay más. Después de 8 o 10 horas sin comer, tu glucosa también está baja. Y sin energía ni agua, tu cuerpo empieza el día en una desventaja clara. Piensa en tu cuerpo como si fuera un coche que pasó toda la noche apagado. No puedes arrancarlo en frío y pretender que funcione al máximo. Necesita combustible, lubricación y un tiempo para calentar. Pues esto es algo parecido. Aquí la recomendación, ¿cuál es? Pues es sencilla. Primero, un vaso de agua antes del café y antes de la medicación. Segundo, si tomas pastillas, espera unos 10 minutos, deja que este agua se vaya absorbiendo. Tercero, desayuna con algo de proteína y fibra. Por ejemplo, una tostada integral con queso o yogur con fruta. Y una advertencia. Cuidado con los desayunos ultradulces. ¿A qué me refiero? Me refiero a bollería, zumos, cereales azucarados y similares. Lo que hacen es subir el azúcar de golpe y luego lo bajan igual de rápido. Y esto también provoca mareos y la inestabilidad. Pero ahora viene un factor que casi nadie menciona, pero que afecta más de lo que crees. El error número 3. Una luz insuficiente. Este error es más frecuente de lo que parece y muy pocos lo relacionan con los mareos. Cuando te despiertas, tu cerebro necesita señales claras para encender los sistemas de orientación. Y tu equilibrio no depende solo del oído interno. En realidad depende de 3 fuentes. Primero, el oído interno, el sistema vestibular, por supuesto, que hemos comentado ya, pero en segundo lugar depende de la vista, de lo que ves, y en tercer lugar de la información de tus músculos y de tus articulaciones. Si uno de estos sistemas falla, los otros sistemas deben compensar. Por ejemplo, si te levantas en oscuridad total, tu cerebro pierde una de esas señales, que es la visual. Entonces, el oído interno intenta compensar, pero sin referencias visuales, y el sistema se desorienta, o al menos con más facilidad. No es que el equilibrio falle, es que trabaja a medias. Y al revés también, si enciendes una luz muy intensa de golpe, el contraste también confunde. Los ojos necesitan un tiempo para adaptarse, esto ya lo sabemos, pero hay que recordarlo. Lo ideal es que la habitación tenga una iluminación progresiva. Usa una lámpara con sensor de movimiento, intensidad gradual, o deja que una cortina permeable filtre la luz natural del exterior, o si te levantas de noche, coloca una guía luminosa tenue en el pasillo o en el baño, para evitar caídas. El equilibrio es como un GPS. Si pierde la señal visual, pues se desorienta. Darle al cerebro un entorno visual estable es una forma sencilla y efectiva de prevenir las caídas. Pero hay un cuarto factor, y este es el más traicionero de todo. Y es traicionero porque está en tu mesilla de noche. Probablemente lo tomas cada día sin relacionarlo con tus mareos. Es el error invisible. La medicación mal gestionada. La medicación salva vidas, esto es innegable, pero también puede provocar mareos si no se gestiona, si no se maneja correctamente. Y lo peor es que este efecto puede pasar completamente desapercibido. ¿Qué grupos de medicamentos pueden dar estos problemas? Pues hay 5 grupos que con frecuencia pueden causar mareos al levantarse. En primer lugar, los antihipertensivos habituales. Hablo del enalapril, los sartán, amlodipino, bisoprolol. Estos bajan la presión durante todo el día, pero si los tomas en ayunas justo al despertar, el efecto puede ser demasiado brusco. En segundo lugar, los diuréticos, tipo furosemida, hidroclorotiazida, que te hacen orinar más, lo que está bien también para la presión alta, pero si los tomas por la noche, llegas a la mañana con algo de deshidratación y ya sabes lo que esto provoca. En tercer lugar, los sedantes o ansiolíticos, el orazepam, el diazepam, el zolpidem, dejan un efecto residual que afecta a reflejos y equilibrio hasta que ha entrado bastante la mañana. En cuarto lugar, hay antidepresivos y antipsicóticos, como por ejemplo la amitriptilina, la quetiapina, la mirtazapina, que estos provocan hipotensión ortostática, sobre todo en las primeras semanas del tratamiento. O sea que, cuidado con estos también. Y en quinto lugar, los medicamentos que no sospecharías. Son los antihistamínicos para la alergia, son los relajantes musculares, o por ejemplo los medicamentos para la próstata como la tamsulosina.
Todos estos pueden bajar la presión al incorporarte. ¿Ves el problema? No es que la medicación esté mal, no es eso. Es que el momento en que la tomas puede ser la diferencia entre estabilidad y mareo. Déjame que te cuente un caso. Le cambio el nombre por privacidad. Le llamaremos José y tiene 78 años. Llega a la consulta preocupado, cada mañana al levantarse se mareaba y tenía que apoyarse en la pared. Su mujer no le dejaba ir sola al baño. ¿Por qué? Pues porque temía que se cayera y se diera un golpe y se fracturara algo. En reposo su presión arterial era perfecta, de 125/75, pero cuando le pedí que se pusiera de pie, la presión arterial bajó a 90/55, es decir, 35 puntos de diferencia aproximadamente. En definitiva, una hipotensión ortostática severa. Entonces, revisamos la medicación, tomaba 2 antihipertensivos juntos al despertar, el enalapril y el amlodipino, además tomaba un diurético por la noche, de forma que su cuerpo llegaba a la mañana deshidratado y con la presión demasiado baja. Entonces, ¿qué hicimos? Pues ajustar los horarios, el enalapril por la mañana, el amlodipino al mediodía, el diurético a primera hora de la tarde, y le pedí que bebiera agua antes de tomar las pastillas. ¿Qué pasó? Pues que 2 semanas después los mareos desaparecieron. Y la frase que dijo el paciente es: doctor, lleva 2 años con esto y pensaba que ya no tenía solución. Aquí viene lo más importante. Nunca, pero nunca ajustes la medicación por tu cuenta. Es decir, ahora no cambies horarios, ni dividas pastillas, ni suspendas nada sin consultarlo. Algunos medicamentos no se pueden tomar en ayunas. Otros pierden efectos si los divides. Y otros, si los suspendes de golpe, puede ser peligroso. Esto lo hemos comentado ya en otros vídeos. Lo que sí que puedes hacer es lo siguiente. Es hablar con tu médico o hablar con tu farmacéutico, o se lo comentas con la enfermera, coméntales que te mareas al levantarte, lo llevas anotado, qué medicamentos tomas y a qué hora, cuándo aparecen los mareos y si coincide con la última toma de alguna pastilla. Llevas esto y esto facilita la valoración. A veces basta con cambiar el horario de una sola pastilla para que los mareos desaparezcan, porque en realidad la farmacología bien gestionada no solo salva vidas, sino que también salva tu independencia. Vale, ya sabes qué errores evitar, pero ahora viene una pregunta que es importante. ¿Qué debes hacer tú según tu situación particular? Porque no todas las personas mayores son iguales, es evidente, y lo que funciona para alguien que está sano o que no toma ninguna medicación puede no ser suficiente si estás tomando mucha medicación. Y lo que necesita un hipertenso es diferente a lo que necesita un diabético o a uno que tiene las dos situaciones, los dos problemas. Entonces, vamos a verlo por separado. Si estás sano y no tomas ninguna medicación, no tienes patologías crónicas ni tomas pastillas habitualmente, tu rutina matutina puede ser sencilla. Haz esto cada mañana. En primer lugar, antes de incorporarte, mueve las piernas dentro de la cama durante unos 30 segundos aproximadamente. Flexiona los pies, estira un poco y así activas la circulación. En segundo lugar, siéntate en el borde de la cama y espera unos 20-30 segundos. Aprovecha para beber agua si tienes un vaso en la mesilla. En tercer lugar, ponte de pie despacio y si tienes mareo, pues siéntate inmediatamente. Y después del desayuno, aprovecha la mañana para caminar unos 10-15 minutos, activas así la circulación y mejoras el equilibrio. En realidad no necesitas hacer un ejercicio intenso, simplemente es un ejercicio suave y con esto basta. Pero cuidado. Hay algo que hay que tener en cuenta. Si alguna vez sientes mareo intenso, visión borrosa o pérdida de equilibrio, no lo normalices. Esto merece una revisión médica. Pides cita y que te vean. Si eres hipertenso, si tomas medicación para la presión arterial, los mareos al levantarte pueden ser más frecuentes. Y la solución no es solo ir despacio, que sí, que esto ayuda. Lo que hay que hacer es entender qué está pasando con tu presión en ese momento. Haz lo siguiente. Una vez por semana mide tu presión de 2 formas. En primer lugar, sentado tras 5 minutos de reposo. Y en segundo lugar, incorpórate y espera 1 minuto de pie y vuelve a medir. Si ves que la diferencia
de presiones es mayor de 20 puntos en la sistólica, que es el número más alto, entonces coméntalo a tu médico porque esto es una hipotensión ortostática clara. Entonces, nunca tomes pastillas en ayunas. Primero bebe un vaso de agua, espera unos 10 minutos y desayuna algo ligero como la tostada integral, yogur, la fruta, y luego toma tu medicación. Este orden puede evitarte mareos. Y me preguntarás, ¿y por qué? Pues porque, en primer lugar, el agua aumenta el volumen circulante. Y en segundo lugar, el desayuno estabiliza la absorción del medicamento, va un poquito más lento. Y si notas mareos frecuentes, lleva un registro a tu médico. Anota la hora del mareo, qué habías comido, cuándo tomaste la última pastilla y la presión en ese momento en el caso de que hayas podido medirla, claro, si tienes algún tensiómetro a mano. Tu medicación es como un termostato que regula la presión. Si lo ajustas en el momento correcto del día, mantiene todo estable. Y si no, pues va dando bandazos. O sea, por eso hay que tenerlo en cuenta. Si eres diabético, si tienes diabetes, los mareos matutinos pueden ser por dos motivos, por dos causas. En primer lugar, por una presión baja y en segundo lugar, por un azúcar bajo. Y la segunda, lo del azúcar bajo, podría ser peligroso. Entonces, si tienes este problema, pues cada mañana antes de levantarte te mires la glucosa y si puedes, pues ten el glucómetro en la mesilla a tu lado y si ves que marca una glucosa por debajo de 70 miligramos de cilitro, no te levantes todavía. Come algo de inmediato, 3 galletas, un zumo pequeño, una fruta, espera 10 minutos y lo vuelves a medir. Y entonces, levántate. Ahora bien, si tu glucosa está normal, entre 80 y 130 miligramos de cilitro, sigue la rutina habitual. Bebe agua, incorpórate despacio y desayuna pronto y no te saltes nunca el desayuno. Y nunca te levantes de la cama sin saber el nivel de azúcar, porque una hipoglucemia puede ser grave en estos casos, sobre todo porque por una caída que te fractures o tengas un problema. Ten siempre algo de comer cerca de la cama, pueden ser algunas galletas, fruta deshidratada, un zumo pequeño, todo esto por si acaso, o sea, para prevenir. Si eres cardiópata, es decir, si tienes problemas de corazón, una insuficiencia cardíaca, arritmias, angina, los cambios posturales afectan más. Entonces, al levantarte, presta atención a 3 señales. ¿Qué señales? Pues primera, palpitaciones o latidos irregulares. Segunda, que tengas fatiga desproporcionada, un cansancio extremo, solo por incorporarte. Y en tercer lugar, una falta de aire o una sensación de opresión en el pecho. Si notas cualquiera de estas señales que he comentado, has de consultarlo de inmediato. No lo atribuyas solo a la edad o al cansancio. Hay que consultarlo. ¿Por qué? Pues porque puede ser una arritmia, puede ser una descompensación cardíaca o puede ser un problema de perfusión, es decir, de la llegada de la sangre. Entonces esto hay que mirarlo y no hay que esperar. Y sigue tu rutina de levantamiento progresivo con más rigor que nadie si tienes un problema del corazón. Mover las piernas antes de levantarte, sentarte, esperar y luego te incorporas lentamente. Tu corazón necesita ese tiempo para poderse adaptar. Aquí, como he dicho, cada cuerpo es distinto, pero todos comparten algo, que es que te dan señales y tenemos que aprender a escuchar esas señales. O sea, un minuto de atención por la mañana puede darte años de autonomía o lo contrario, que no prestes atención, te caigas, tengas una fractura y problemas importantes. Todo lo que te he contado hasta ahora es prevención, pero hay momentos en los que ya no basta con prevenir, porque hay señales que nunca debes ignorar. Entonces, ¿cuándo tenemos una señal de alarma real? Si es un mareo leve y pasajero al levantarte que dura 5 o 10 segundos y desaparece, pues no siempre es algo grave. Pero sí que es verdad que hay síntomas que son potencialmente graves o muy graves. Y es fundamental, es básico que sepas diferenciarlos. Y llames al 112 inmediatamente si los notas, o al 061 o al teléfono de emergencias de tu zona. En primer lugar, que veas visión doble, borrosa y pérdida súbita de visión con el mareo. En segundo lugar, que tengas una dificultad para hablar, un lenguaje como enredado e incoherente. En tercer lugar, que tengas una debilidad o un adormecimiento de un lado del cuerpo, un brazo o una pierna. En cuarto lugar, que tengas un dolor intenso en el pecho con opresión o una falta de aire grave. Pues estos 4 síntomas asociados al mareo no son simples mareos por bajada de presión. Estos son signos que hacen sospechar
de que tienes un ictus o que tienes un infarto, y aquí cada minuto cuenta. O sea que estas serían potenciales emergencias. Ahora bien, hay otras señales que no son una emergencia inmediata, pero que sí que requieren consulta médica, que puede ser el mismo día o puede ser en las próximas 48 horas. Entonces, consulta a tu médico si presentas lo siguiente. En primer lugar, mareos que duran más de 5 minutos cada vez, que se van prolongando demasiado. En segundo lugar, que te mareas todos los días al levantarte, aunque sean mareos breves, pero que es todos los días, todos los días. En tercer lugar, que has necesitado sentarte o agarrarte porque perdiste el equilibrio y mm, tuviste que apoyarte en algo. En cuarto lugar, que notas palpitaciones, latidos irregulares o tu corazón se acelera al incorporarte y tienes mareos. En quinto lugar, si tienes un sudor frío, palidez o náuseas junto al mareo. En sexto lugar, si has tenido caídas recientes, aunque no te hayas lesionado y que están asociados al mareo. Todos estos síntomas indican que algo no está funcionando correctamente, es evidente. Puede ser la presión, una arritmia, deshidratación importante, anemia, incluso un problema neurológico del sistema nervioso. No lo normalices, no esperes a ver si se pasa solo. Hay que consultarlo. ¿Qué pruebas suelen hacerse para estudiar esto? Pues si acudes al médico con mareos recurrentes, repetidos, pues no te alarmes, las pruebas son sencillas y rápidas. El objetivo es identificar la causa exacta. Te preguntarán qué te pasa, te interrogarán, si le llevas la lista de lo que te pasa, mejor, y después te medirán en primer lugar la presión arterial ortostática. Miden la presión sentado y luego te la vuelven a medir 1 o 2 minutos después de pie. Y si baja más de 20 puntos, pues tienes ya el diagnóstico de hipotensión ortostática. En segundo lugar, un electrocardiograma, que es una prueba que tarda 5 minutos, detecta arritmias, problemas de conducción o signos de problemas cardíacos. Es una prueba básica. En tercer lugar, la analítica de sangre completa, para descartar si tienes anemia, problemas de tiroides, alteraciones en la glucosa, en el riñón, en el hígado, cómo están los electrolitos, como el sodio y el potasio. Y en algunos casos también se puede pedir una cuarta prueba, que sería un Holter de 24 horas. Esto consiste en un dispositivo portátil que registra tu ritmo cardíaco durante un día completo y lo que hace es detectar arritmias que solo aparecen en algunos momentos específicos. O sea, es como hacerte un electrocardiograma, pero que dura 24 horas. Y en quinto lugar está el ecocardiograma, que es una ecografía del corazón. Evalúa si bombea correctamente, si hay problemas en las válvulas o si la función del corazón está afectada, comprometida. El sexto son las pruebas vestibulares. Es cuando se sospecha que el problema viene del oído interno y se hacen tests específicos para valorar el equilibrio que depende de este oído interno. Te explico todo esto no para asustarte, sino para darte respuestas, porque cada prueba tiene un propósito claro. Y cuanto antes se identifique la causa, pues antes se pueden buscar soluciones. Y los síntomas no se aguantan, se investigan. Identificar la causa a tiempo no solo te evita sustos, sino que también protege tu independencia. Ahora déjame responder a 3 preguntas que se hacen con frecuencia en la consulta y también se hacen en foros, porque seguro que al menos una de estas te la has hecho tú alguna vez. La primera pregunta: doctor, ¿y si mi tensión está bien cuando me la mido? Pues aquí está el truco. Tu tensión o tu presión arterial puede estar perfecta cuando estás sentado, cuando estás tumbado, pero bajar al incorporarte, al ponerte de pie. Por eso es tan importante medirla de las dos formas. Sentado tras 5 minutos de reposo y luego de pie tras 1 minuto. Si baja más de 20 puntos, aunque te sientas bien, es una hipotensión ortostática y esto merece una revisión. Y segunda pregunta, ¿y si me mareo al agacharme y no al levantarme? Pues esto es distinto, puede deberse a 3 causas. En primer lugar, a un problema del oído interno, lo que llaman un vértigo posicional benigno. En segundo lugar, puede ser una alteración cervical que afecta al riego sanguíneo. Y en tercer lugar, puede ser también una hipotensión, pero provocada por el movimiento brusco del cuello. Es importante diferenciar una de otra porque cada causa tiene un tratamiento específico y, por supuesto, si te pasa esto con frecuencia, pues has de consultarlo o comentarlo con tu médico. Tercera pregunta, ¿sirve tomar más sal o más café para los mareos? Pues esto solo bajo control médico, y te explico por qué. En algunos casos de hipotensión ortostática,
Un aumento moderado de sal en la dieta pues puede ayudarte a retener los líquidos y a estabilizar la presión. Pero si eres hipertenso o tienes problemas renales, puede ser peligroso. Con el café pasa algo parecido. La cafeína sube la presión temporalmente, pero el cuerpo se acostumbra. Y si dependes de la cafeína, dejar de tomarla puede empeorar los mareos. Así que no te automediques con sal o con café. Consulta primero a tu médico. Lo que funciona a tu vecino puede no funcionarte a ti. Marearse al despertar no es algo que debas aceptar como parte de la edad. No es normal, es una advertencia. Y ahora ya sabes qué significa y qué hay que hacer. Recuerda estas 3 ideas que he ido explicando durante el vídeo. En primer lugar, levantarte correctamente, movilizar las piernas, sentarte, esperar, porque esto puede evitar caídas graves. En segundo lugar, hidratación antes que medicación y nunca en ayunas. Y en tercer lugar, si los mareos persisten, no los normalices. Lo que hay que hacer es investigarlos, consultar con el médico. Y haz esto esta noche antes de acostarte. Algo muy pequeño. Deja un vaso de agua en tu mesilla y mañana, antes de incorporarlo, bébelo. Este es el cambio más pequeño con el impacto más grande. Y si este vídeo te ha ayudado, compártelo con alguien que también puede necesitarlo porque se marea al levantarse. Puede parecer un gesto pequeño, pero compartir información útil de este tipo puede literalmente evitar un accidente. Y si quieres profundizar en ese tema de la presión arterial, pues aquí te dejo otro vídeo sobre la presión arterial y cómo medirla correctamente. Recuerda que el vídeo tiene un fin informativo y educativo y no sustituye en ningún caso la consulta con tu médico o con tu profesional de la salud de referencia. Un abrazo, cuídate mucho y nos vemos en el próximo vídeo.